Hemos visto la primera característica, que es la emoción frente a la razón, y ahora vamos a ver otra característica que tiene mucho que ver con la primera, que es el ilusionismo y la teatralidad que tiene el barroco. Que esto se puede entender desde muchos puntos de vista, el ilusionismo y la teatralidad del barroco. Vamos a ver distintas imágenes, ¿no? Por ejemplo, el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, ¿no? Santa Teresa manifestaba en sus escritos que tenía una fe tan profunda, una fe católica tan profunda, que a veces se sentía visitado por la divinidad. Y cuando Jesús lo visitaba, muchas veces tenía la sensación que se aparecía un ángel que lo atravesaba con una flecha candente, que sentía no solo una sensación espiritual, sino también física. Y esto Bernini lo quiso representar en una figura. Entonces fíjense qué espectacular este momento, ¿no? Quienes tienen fe, quienes rezan, quienes han tenido experiencias místicas, pueden entender esta situación, ¿no? Hoy día estamos en una época que prácticamente hay una gran debilidad de la fe, poca gente cree, pero por ahí queda alguno que pueda entender lo que significa la oración, ese trance místico que puede tener una persona con fe, que muchas veces incide desde el punto de vista físico. Entonces fíjense lo que hace Bernini con el éxtasis de Santa Teresa. Genera una escultura que está en una iglesia pequeña de Roma, les recomiendo que la visiten porque no es donde van los grandes grupos de turistas, pero fíjense el entorno del éxtasis de Santa Teresa. Lo pone en un altar secundario rodeado de palcos, ¿no? Fíjense el carácter teatral del barroco, hasta qué punto se manifiesta, ¿no? Por supuesto que en el palco va a poner a la familia que pagó este altar, ¿no? La familia Cornaro, o Corner, que venía de Venecia. Entonces ahí están los miembros de la familia como si estuvieran en un teatro observando ese momento de que Santa Teresa manifiesta como éxtasis. Entonces acá tenemos un ejemplo de la teatralidad del barroco, ¿no? Acá tienen una imagen más amplia que me fui especialmente a sacar en el último viaje que hice para que ustedes puedan ver el concepto teatral del barroco. Es como si Santa Teresa se subiera a un escenario. Es más, hasta parecen actores que se metieron en un escenario para representar ese momento culminante de la oración de Santa Teresa, ¿no? Entonces, el ilusionismo y la teatralidad también se manifiesta a través de la luz, porque acá hay una luz que va a entrar cenitalmente, ¿no? Ustedes saben que la luz influye mucho en cómo percibimos a las personas y a la escultura, por supuesto. Y también la teatralidad está dada porque van a haber mucho textil en el barroco. Y acá hay una gran diversidad de mármoles que se consideraban materiales semipreciosos en su época, de distintos lugares de Europa. De manera tal que el ilusionismo y la teatralidad también es textual. Estamos como viendo a Santa Teresa arriba del escenario de un teatro, más que en un altar lateral, ¿no? También podríamos ver en pintura el ilusionismo y la teatralidad, como han señalado ustedes, en la luz teatral, ¿no? Caravaggio trabajó mucho con la luz, con un tratamiento como si él fuera un iluminador de teatro, ¿no es cierto? Ahí aparece Jesús en penumbras señalando a San Mateo que está sobreiluminado. De manera tal que la teatralidad también se da por el juego de luces, ¿no? El juego de luces que viene de lugares caprichosos. Vamos a tener luces que vienen de un costado, que vienen de abajo, ¿no? No es la luz perfecta y la luz ideal del Renacimiento. Entonces, ilusionismo y teatralidad en escultura y en pintura hemos visto, y también se va a dar en arquitectura. Fíjense la escalera más famosa del barroco, que es la Scala Regia, la escalera que comunica las habitaciones del Papa con la iglesia de San Pedro. Fíjense lo que hace Bernini para generarnos la ilusión de un espacio que no existe, de un espacio virtual. Lo primero que hace es, para generarnos sensación de más profundidad de lo que realmente tiene esta escalera, ¿qué hace? Fíjense cómo altera las leyes de la perspectiva lineal del Renacimiento. Primero, la distancia entre las columnas en la parte baja de la escalera
es distinta a la distancia entre las columnas en la parte superior. ¿Qué significa esto? Que hay más distancia en la parte baja de la escalera que en la parte superior, de manera tal que ahí vamos a tener una sensación de profundidad mayor porque hay una alteración en la distancia de las columnas. ¿Se entendió? El segundo truco óptico que utiliza Bernini es que la altura de las columnas en la parte baja de la escalera es mayor que la altura de las columnas en la parte superior de la escalera. Entonces, ahí vemos en las imágenes de la derecha, vemos la planta y el corte de la Scala Regia, y ahí podemos apreciar cómo Bernini altera la perspectiva lineal del Renacimiento para generar un espacio virtual que no existe, ¿no? A mí me tocó bajar esta escalera de casualidad. Fui a visitar a un amigo que trabaja al lado del Santo Padre, ¿no? Y me dice, bueno, salí por esta escalera, vas a tener una sorpresa. Y salgo y veo esta escalera espectacular que la he visto tantas veces en libros de texto, ¿no? Verla en persona no es lo mismo. Por eso ustedes tienen que hacer su viaje de estudios a Europa para poder visualizar en vivo y en directo lo que nosotros vemos en diapositivas. Bueno, entonces, ilusionismo y teatralidad, que lo vamos a ver también en pintura. Fíjense, ¿conocen esta obra? La famosa Menina de Velázquez. Acá, Velázquez es una obra de gran complejidad, porque si ustedes se fijan bien, a pesar de que tenemos tanta luz en el aula que no podemos apreciar bien esta obra, pero si ustedes se fijan bien, ¿cuál es el tema principal de esta obra? La pintura de los reyes. ¿Dónde están los reyes? Están fuera de la pintura. Están de tu lado. O sea que Velázquez te está pintando a vos. ¿Ves que te está pintando a vos? Está pintando a los reyes. Velázquez está introduciendo al espectador dentro de la obra. Porque esto es como si vos fueras el rey, que está mirando cómo Velázquez te está pintando a vos. ¿No es cierto? Ahí nos pone un espejo para que podamos darnos cuenta que Velázquez, en lugar de mostrarnos la pintura que nos tendría que mostrar, ¿cuál es esta que está de espalda? Es la pintura oficial de los reyes. Ustedes saben que cuando no había fotógrafo, ¿no? Los reyes tenían un fotógrafo, un pintor de corte que hacía los retratos. Entonces, fíjense el truco de Velázquez. En lugar de mostrarnos el retrato de corte, con el rey y la reina sentados de frente al espectador, nos muestra el backstage, todo lo que hay atrás. Y te está introduciendo a vos en la obra, porque es como que te está mirando a vos, que si fueras rey o reina estarías siendo pintado en este lienzo que está de espalda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay un espacio virtual que está introduciendo. Incluso vamos a ver que la profundidad es infinita, no vemos bien lo que hay acá adentro, ¿no? En el fondo. Incluso vislumbramos que hay cuadros, de manera tal que hay como un juego de cajas chinas. Vamos a ver cuadros dentro de cuadros, ¿cierto? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver que la luz entra de un costado, pero también en el fondo vemos que hay como una L. Si hiciéramos el plano de esta obra, es como una L, porque este noble parece que va a ir para un costado, se va a ir de esta puerta afuera y va a ir para un costado. De manera tal que hay una gran complejidad espacial. Y no solo se juega con el espacio virtual, también se juega con el tiempo. En esta obra no hay una superposición de tiempos. Lo vemos a Velázquez en la cúspide de su poder como pintor de corte, acá con la cruz de la Orden de Santiago, que dice como que tiene un cargo importante en la corte. Y Velázquez también se pinta anciano, decrépito, viejo, próximo a morir, ¿no? Acá en las penumbras, asistido por una religiosa. De manera tal que no solo jugamos con una superposición de espacios, de espacio virtual, sino también en el barroco se juega con el tiempo. Entonces, lo que estamos señalando acá es el ilusionismo y la teatralidad que tiene la pintura del barroco, que también lo vamos a ver en las paredes, en los techos, ¿no? Cuando vemos una obra de este sacerdote Andrea Pozzo, esta es la principal iglesia de los jesuitas, el techo, que nos parece que tuviera una profundidad infinita, tal vez sea tan plano como el techo de esta sala, pero que la profundidad infinita está dada por la pintura decorativa y por una manipulación de las leyes de perspectiva. Entonces vemos el ilusionismo y la teatralidad también en pintura.